Señor. Vamos a... Bueno, queridos hermanos, como siempre digo, es un gran placer estar hoy aquí adelante, poder compartir de la palabra del Señor. Como ya hemos visto, el tema de que hemos tocado es la iglesia baluarte de la verdad. Ese es el tema que hemos tenido diferentes predicaciones que han ahondado en lo que es primera de Timoteo 3, 14 y 15. Entonces, voy a pedirle que no me acompañen a primera Timoteo 3, 14 y 15, que dice lo siguiente. Mateo 3, 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Interesante estas dos figuras que ya las prédicas anteriores, los hermanos que han estado aquí presentes nos han instruido. Qué interesante, ¿no? Columna y baluarte. Columna, obviamente sabemos que en la edificación en un edificio, una columna es de mucha importancia, son las que sostienen sostienen el edificio. ¿Han visto ustedes a personas que viven en edificios, sus departamentos, que tienen una vista hermosa de la playa, pero hay una columna ahí que le está molestando y quieren más espacio? ¿Y qué hacen en su mente? Tienen la brillante idea de qué cosa: de remover ese pilar. ¿Han visto esas fotos, esos videos de que remueven el pilar porque quieren una mejor vista? Bueno, han habido accidentes que por culpa de ese pilar el edificio se ha derrumbado. Y otros, para no que pase eso, lo castigan y lo mandan a reponer la columna, ¿no? Si esta columna es para sostener el edificio. Caballero, ¿cómo usted va a sacar la columna? No puede. El otro día, hace tiempo, vi un documental de un edificio que se vino abajo, allá por Indonesia, si no me equivoco, y era que justamente, de repente, de un momento a otro, el edificio se derrumbó completamente. Y después hicieron las investigaciones de qué pasó, y claro, se dieron cuenta de qué cosa, de que las columnas se estaban fatigando, pero nadie se dio cuenta. O alguien alertó, pero no hicieron caso. Y el edificio, ¡pum!, se vino abajo de repente. ¿Qué pasó aquí con el terremoto? Los edificios que quedaron ahí, fueron ingenieros que lo que hicieron, ver o evaluar si había daño estructural. En otras palabras, si las columnas estaban firmes o se debilitaron. Por lo tanto, la columna es primordial en el sostenimiento de un edificio. Y aquí, cuando vemos que la iglesia es columna de la verdad, entendemos entonces que la iglesia está para ello, para sostener la verdad, apoyar la verdad. Hermanos, cuando hablamos de la iglesia, que es columna de la verdad, hablamos de la iglesia en general, la iglesia que se llama universal, ¿no? Que es el conjunto de todos los hijos de Dios que se han arrepentido de sus pecados, que han llegado a Cristo, que se han convertido a Cristo. Ese conjunto que está en todo el mundo, esa es la iglesia universal y esa es la columna, ya que sostiene la verdad. Esa es la columna que sostiene la verdad. Nosotros aquí reunidos somos lo que se llama la iglesia local. La iglesia universal son todos los cristianos, la iglesia local es la iglesia visible, la que está aquí, la que se reúne. Somos una iglesia local. Pregunta: como iglesia local,
está este conjunto de la columna formada por la iglesia universal, todos, y nosotros somos aquí, la iglesia local. ¿Cuánto valor nosotros le estamos agregando a esta columna que sostiene la verdad? ¿Cuánto es el músculo que nosotros como iglesia le estamos adicionando a la columna? ¿Le estamos adicionando, estamos sumando fuerzas para que la columna se mantenga firme? ¿O le estamos restando fuerza? Hermanos, como iglesia, nosotros tenemos que darle más fuerza a la columna. La columna se sostiene, porque la columna la sostiene Dios, la sostiene Cristo. Pero nosotros, como iglesia local, tenemos que preguntarnos y evaluarnos cuál es el aporte que yo le estoy dando a esta columna de la iglesia. Y aquí, hermanos, entramos en el ámbito también personal. Porque nosotros como unidad, como iglesia, somos la suma de cada uno de nosotros. La suma de nosotros es la fuerza que nosotros le estamos dando a esta columna. La pregunta es para ti, ¿cuál es la suma que tu vida le está dando a esta iglesia? ¿Cuál es la suma? ¿Tú estás sumando a esta iglesia? ¿O tú le estás restando a esta iglesia? Hermanos, nosotros tenemos que sumar. Y la fuerza de cada uno de nosotros es la suma total que le damos a esta columna. Por tanto, tu aporte a la iglesia es esencial. Por lo tanto, la columna, la iglesia es el sostén de la verdad. Es lo que mantiene, es la que apoya tu vida. Es la suma de eso. Pero también utiliza esta otra imagen del baluarte, una imagen arquitectónica militar, de fortaleza. El baluarte era que aquello que protegía una ciudad, el baluarte, que protegía una ciudad. Por tanto, aquí podemos ver que baluarte también la iglesia es el fundamento para proteger la verdad, para expandir la verdad. Y nuevamente tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Nuestra iglesia suma al baluarte universal? ¿Estamos sumando como iglesia? Hermanos, aquí Pablo le escribe a Timoteo algo esencial. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, Pablo dejó a Timoteo en esta iglesia en Éfeso, pero también le escribió. ¿Por qué? ¿Por qué le escribió? Porque Timoteo no estaba en cualquier lugar. Hermanos, aquí que llamamos la casa de Dios, no es cualquier cosa. Nosotros no estamos aquí como un club social en donde, estoy solo. No, yo voy a la iglesia porque hay gente y converso. No, nosotros no somos un club deportivo. No, es que me metí para estirar las patitas y hacer un poco de ejercicio. No, nosotros somos mucho más que un club social. Nosotros somos mucho más que un club deportivo. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Eso es lo que somos nosotros, la iglesia del Dios viviente. No un Dios muerto, no un Dios que no escucha, no un Dios que no existe, sino un Dios real, único y verdadero. Eso somos nosotros, somos su iglesia. Entonces, hermanos, Timoteo tenía una gran responsabilidad y Pablo lo sabía y por eso le manda instrucciones. Esto te escribo ¿para qué cosa? Para que puedas conducirte en la casa de Dios, que no es cualquier cosa, es la iglesia del Dios viviente. Por eso la organización o lo que vivimos en comunidad no puede ser algo así como, bueno, ahí vemos lo que hacemos. O bueno,
ahí decidimos, ahí hacemos alguna cosita. No, hermanos, yo veo en mi empresa, yo trabajo en consorcio, yo veo en mi empresa cómo mis jefes se mueven, cómo hacen estrategias, cómo hacen planes, cómo hacen reuniones, que este se reúne con otro, que está aquí, que está allá, que el gerente los llama, que estamos en reunión, que estamos planificando, que estamos viendo, que estamos evaluando. Hermanos, veo cómo ellos se preparan. ¿Y cuál es su fin? Es ganar dinero. El único que hacen es poder ganar dinero, posicionarse en el mercado y ganar más clientes y ganar más dinero, es ganancia. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Salvamos gente, hermanos. Hermanos, nosotros no somos un club social o un club deportivo. ¿Por qué? Porque nuestra misión, ¿qué es? Predicar la verdad, una verdad que puede ser muy incómoda para algunos. ¿La verdad cuál es? Es que el mundo está condenado. Hermanos, el mundo está condenado. Esa es la verdad que la gente no quiere escuchar. Hoy día celebra la Navidad, habla de la Navidad, espera la Navidad, pero no quieren escuchar el mensaje de aquel que están celebrando. Celebran su nacimiento, pero no quieren escuchar el mensaje por el cual Él vino. ¿Y el mensaje cuál es? Que tú estabas perdido en tus delitos y pecados. Tú estabas muerto espiritualmente, corrompido por el pecado y condenado. Ese es el peso, es la condena que hay para el mundo. ¿Y qué es lo que vino a hacer Cristo? A salvarnos por medio de su muerte. A través de la cruz, Él murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida nuevamente. Ese es el mensaje que nosotros debemos predicar. Esa es la verdad, lo cual nosotros somos el sostén y baluarte que debemos proteger. Por eso, nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos vida. Si es que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, dejamos de vivir esa vida de pecado y nos convertimos a Cristo. Porque si tú hablas de que te has convertido, pero no has dejado tus pecados y aún vives en el pecado y aún te regocijas en el pecado, déjame decirte, eso no sirve de nada. El arrepentimiento es convertirse completamente a Cristo. Y eso es la verdad que nosotros predicamos. Esa es la verdad. Por eso, hermanos, lo que nosotros hacemos, que es literalmente, Judas dice que arrebatamos de las personas de la condenación, las sacamos de ahí, las salvamos predicando el Evangelio. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que estar bien organizada. Y por eso Pablo le dice, por estas cosas yo te escribo. Porque si yo, aunque tengo ganas de ir, me pueda retrasar, sepas qué debes hacer en la iglesia. Cómo debes actuar en la iglesia. Qué decisiones debes tomar en la iglesia. Porque eso es importante. Si me acompañan a Timoteo, si estamos ahí en 1 Timoteo, vamos a ver algo. Recordemos que Timoteo, o sea, Pablo dejó a Timoteo en esta iglesia en una ciudad llamada Éfeso, lo dejó con un propósito. Y ese propósito lo vemos en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, que dice así, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, dice lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué cosa? Para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Cuál era la misión de Timoteo en la iglesia de Éfeso? Proteger la verdad. Porque, hermanos,
la verdad, este mensaje, este evangelio, desde el principio se ha querido pervertir. Desde el principio hay gente que ha querido moldear. Desde el principio hay gente que ha querido corromperlo. Esto no es de ahora. Usted puede escuchar diferentes sectas y diferentes predicadores que hablan cosas que uno se sorprende y uno dice, wow, ¿qué está pasando? Pero yo le digo, hermanos, esto ha sido desde el principio. Desde el principio hay gente que ha querido tergiversar las escrituras y el mensaje. Y Pablo aquí coloca a Timoteo diciéndole, tú tienes que cuidarte de que estas personas no enseñen cosas humanas. Hay que enseñar la verdad. Hay que enseñar la verdad. Por eso, hermanos, Pablo le empieza a dar instrucciones y fíjense lo que dice en el capítulo 2. Las instrucciones que Pablo hace, por ejemplo, en el capítulo 2, dice en cuanto a las oraciones, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, dice, bueno, ¿cómo es lo que tú tienes que hacer en la iglesia? Primeramente, la iglesia tiene que estar en oración. Primeramente, por todos los hombres. Por su salud, por todas las cosas. Segundo, por las personas que están en autoridad. Por los reyes, por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir quietos y reposadamente. Entonces, Pablo le dice, hay que vivir una vida en oración. Si vamos, por ejemplo, en el versículo 8, vamos a ver también instrucciones en cuanto a la vida o la forma en comunidad que tienen que ver tanto los hombres como las mujeres. Los hombres dice, quiero pues que los hombres que dicen, oren en todo lugar. Dice, quiero pues, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Estas son las instrucciones para nosotros. Orar. Orar, tenemos que hacer la cabeza en eso, tenemos que llevar la batuta en la oración, pero levantando manos santas. De nada me sirve ir en oración si mi vida está en pecado. De nada me sirve estar en oración si mi vida no ha cambiado. Tenemos que ir con manos santas, una figura de santidad delante de Dios, sin ira ni contienda en nuestros corazones. Una cosa clave también, no podemos estar en nuestros corazones con odio, con envidia, con conflictos. ¿Cómo podemos vivir así? Tenemos que librarnos de esas cosas. Asimismo, las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras que corresponden a mujeres que profesan la piedad. Amén. Las mujeres también tienen un punto aquí, tanto los hombres como las mujeres. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre los hombres, sino estar en silencio. Es un versículo que tiene muchos conflictos, pero está en la escritura y hay que leerlo, pero tiene sus conflictos. Claramente la idea cuál es, no es entrar en polémica, sino es qué cosa. Es que hay instrucciones para la iglesia. Pablo dejó instrucciones para la iglesia. Y por eso después dice, fíjense, en el capítulo 3 dice, requisito de los obispos o pastores y los diáconos. Pablo también dijo, bueno, vas a colocar gente líderes. ¿Cómo los tienes que escoger? Aquí te doy las instrucciones. Una persona tiene que ser, un obispo tiene que ser de esta forma. Un diácono o una diaconisa tiene que ser de esta forma. No es al azar, hay instrucciones claras. Y por eso llegamos al capítulo 14 que dice, esto te escribo. ¿Qué es esto? Son todas estas instrucciones.
de la oración, del hombre, de la mujer, de los obispos, de los diáconos. Estas son las instrucciones, estas cosas te escribo. ¿Para qué cosa? Para que si tardo, tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ahora podemos decir, pero es que Rodrigo aquí le está hablando a Timoteo. Aquí le está dando instrucciones a Timoteo. Pero déjeme decirle algo. No sé si aquí hay... ¿alguien tiene alguna traducción diferente que la Reina Valera 1960? ¿Qué traducción tienes? ¿Qué dice en el 15, NTV? Por favor, si lo puedes leer, si te puedes parar y leer en voz alta. El 15 dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia de... Ahí no has. ¿Puedes leer esa parte, cómo se deben comportarse? Sí. Sepas cómo deben comportarse las personas en la familia. Fíjense lo que dice, cómo se deben comportarse. Reina Valera dice, cómo debes conducirte. Cuando en los verbos, hay dos tipos de verbos que se llaman verbos personales y verbos impersonales. No sé si alguna vez lo han escuchado. Verbos personales, verbos impersonales. Cuando un verbo es personal, cuando la persona es quien lo ejecuta. Por ejemplo, yo digo, yo conduzco. ¿Quién está ejecutando la acción de conducir? Yo. Por lo tanto, es algo personal. Pero si yo digo, por ejemplo, yo digo, es que el conducir es diferente. Pregunta, ¿quién está conduciendo? ¿Quién está conduciendo? Nadie. ¿Por qué? Porque estoy hablando en forma general. Por lo tanto, ese es un verbo impersonal. Porque no está hablando de una persona que ejecuta una acción, sino está hablando de un ámbito en general. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en la Reina Valera dice, para que sepas cómo debes conducirte, está en un modo personal, o sea, está hablando a Timoteo. Pero en griego, como lo habló el hermano Brian, dice cómo se deben conducirse. O sea, es impersonal. No está hablando Timoteo, sino está hablando de qué cosa? Del ámbito general. Por eso, ¿qué cosa? Que estas instrucciones no es que fueron dadas únicamente a Timoteo, sino a ¿quiénes? A todos nosotros. Hermanos, una iglesia que es columna y baluarte de la verdad se debe sostener o debe estar bajo la autoridad de la revelación, o sea, de la Biblia. Y este es un punto importante, hermanos. Si nosotros, la iglesia es la casa del Dios viviente y debemos aprender de cómo conducirnos en la casa de Dios. Nosotros debemos aprender cómo conducirnos en la casa de Dios. Solo así nosotros podemos ser sostén y proteger la verdad en medio de una generación confundida. ¿Cómo nosotros? Usted quiere decir, bueno, Rodrigo, quiero saber cómo yo puedo ser un pilar, puedo ser una columna y baluarte. Tu vida tiene que estar bajo la autoridad de la Biblia. Vivir bajo los principios de la Biblia. La iglesia debe estar bajo la autoridad bíblica. La forma, su estructura, su organización, todo tiene que estar bajo la autoridad de la Biblia. Porque para esas cosas no se ha escrito, para que sepamos cómo debemos conducirnos. Hermanos, debemos entender, hermanos, que la identidad que nosotros tenemos como casa del Dios viviente exige que nuestra conducta, nuestra vida comunitaria y nuestras decisiones estén bajo la autoridad de la palabra. De lo contrario, hermanos, estaríamos traicionando la verdad.
Porque si nuestras vidas como iglesia no nos conducimos bajo la autoridad de la Biblia, estaríamos traicionando. Y fíjense algo importante. Porque como dice el dicho, la traición no viene del enemigo, sino viene del amigo. Porque si un enemigo que se declara abiertamente enemigo me ataca, eso no es traición, porque yo sé que él es mi enemigo. Pero si un amigo mío que me dice que está conmigo, que me dice que me ama, que me quiere, que me apoya y me traiciona y me ataca, eso es traición. Si nosotros hoy estamos aquí y hablamos de Dios y adoramos a Dios y alabamos a Dios y decimos que Dios, tú eres grande y mi vida está contigo, pero no vivo bajo sus principios, sino bajo los principios del mundo y del pecado, eso es ¿qué cosa? Estoy traicionando a Dios. Porque por un lado, por mi boca lo alabo, pero mis actos dicen algo totalmente lo contrario. Si la iglesia no vive bajo la autoridad bíblica de la revelación, entonces, ¿qué sostén y qué baluarte vamos a poder ser? Debemos comprender que la Biblia es la voz de Dios viviente que ordena su casa y nuestras vidas para que su casa y nuestras vidas sostengan la verdad. Hermanos, como iglesia tenemos que estar bajo Dios, bajo la autoridad de Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros y bajo la autoridad también de su revelación, que es la Biblia. Si la iglesia no es bíblica o no se fundamenta en la Biblia, ¿qué podemos esperar de ella? Una de las amenazas que la iglesia tiene y que muchas veces reemplazamos a la Biblia son las costumbres, son las tradiciones humanas. ¿Qué dice? Acompáñenme por favor a Marcos 7:8. ¿Qué dice Marcos 7:8? Este versículo también es conocidísimo. Marcos 7:8 dice lo siguiente. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a ¿qué cosa? A la tradición de los hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a ¿qué cosa? A la tradición de los hombres. Hermanos, muchas veces la iglesia toma decisiones, ¿por qué? Es que en la iglesia donde yo iba se hacía de esta forma. Es que siempre lo hemos hecho así. Es que el pastor tanto lo hacía de esta forma. Hermanos, muchas veces las costumbres que nacen tienen buenas intenciones. Y muchas veces no es que todas las tradiciones que se hacen son malas, no. Pero ¿qué cosa? Que tenemos que filtrarla por la palabra de Dios. Tenemos que filtrarla, sí, hermanos. Esto es la costumbre. Bueno, a ver, veamos si la Biblia, hermanos, sí, es bíblico, hagámoslo, amén. Hermanos, no es bíblico esto. Hermanos, la Biblia no es nuestra autoridad porque sea antigua. Ojo, nosotros no debemos estar no estamos bajo la autoridad de la Biblia porque esta es antigua, sino porque es la revelación de Dios, que no tiene nada que ver con la antigüedad. Por eso, hermanos, una costumbre, por muy antigua que sea, por muchos años que sea, si no está bajo la Biblia, hermanos, ¿vamos a equiparar eso con la Biblia? No. Tenemos que todos ser filtrados por la palabra de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por estas costumbres. ¿Por qué? Porque nos emotivan, nos recuerdan a alguien. Y pensar que es que si dejamos de hacer esto es como que estoy traicionando
una línea de pensamientos o mi iglesia antigua o a una persona. Es que si yo lo dejo de hacer, es que es lo que siempre hemos hecho como familia, o es lo que hemos hecho como iglesia. Pero hermanos, tenemos que ver que las costumbres no pueden estar a la par que la Biblia. Tiene que estar debajo de ella, filtrarlas. Otra amenaza que puede haber también son las ideas o filosofías que salen del mundo. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Fíjense lo que dice, acompáñenme a Colosenses 2:8, también un versículo que es bastante conocido, ¿no? Colosenses 2:8 dice lo siguiente. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué cosa? Filosofías y huecas sutilezas. Fíjense bien, ¿no? Más adelante dice, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchas veces, hermanos, ideas del mundo, filosofías del mundo, se filtran en la iglesia e intentan moldear la interpretación de las Escrituras. No, es que ahora la sociedad ha cambiado. Y si la iglesia no cambia, la iglesia va a desaparecer. Es increíble cómo hombres que son ateos y están en contra de la iglesia intentan moldear nuestro pensamiento diciendo que la vida cristiana tiene que ser de esta forma. ¿Cómo puede ser que un inconverso intente moldear nuestra forma de vida cristiana? ¿Qué sabe él? Nuestra vida cristiana no se moldea por el pensamiento humano, sino por la revelación. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado que algunas cosas suenan muy interesantes en el mundo. Suenan como muy, oye, dulcecitos, qué rico. Y ojo, no es que, vamos a hablar de nuevo, es que todo lo del mundo sea malo y corrupto y no tenemos que apartarnos de ello, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Filtrarlo por la palabra de Dios. Como es el principio que nos dejó Cristo, ¿no? Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Cómo lo podemos hacer? Filtrando las cosas por la Biblia. Retengamos lo bueno. Sí, mira, esto es interesante y está acorde con la Biblia, y desechar lo malo. No, esto no tiene nada que ver con la Biblia. Nada que ver con la Biblia. Hoy vemos distintas ideologías que muchas veces entran en la iglesia. Y hermanos, hay que ser sabios en cuanto a esto, porque muchas veces podemos, o la Biblia puede tener cierta afinidad con una postura política, pero eso no nos hace ni de un lado ni del otro lado. Tenemos que tener cuidado, porque si vemos bíblicamente el comportamiento de la iglesia primitiva en Hechos, que dicen que compartían el pan juntamente, que el que tenía dos propiedades vendía la una para dársela a los pobres, y que todos eran iguales, ahí estamos identificando con un sector que dicen, oye, la vida es comunión o no, comunión, y dice, es igual a comunismo. Entonces la Biblia está más afín para este lado. Pero vemos que quizás hay otras cosas valóricas, matrimonio homosexual, el uso de las drogas y otras cosas más. Vemos que, pero afinidad estamos más para este otro lado. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios.
no mezclemos las ideologías con esto. No las mezclemos. No mezclemos pensamientos humanos con la Biblia. Tenemos que filtrarla, dejar lo bueno y desechar lo malo. Hermanos, estas dos amenazas, aunque parezcan opuestas, hacen lo mismo. Ponen otra autoridad por encima del Señor. Y que tenemos que tener cuidado. Tenemos un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios. No hay más, no hay más. Tenemos una sola revelación. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es nuestra única, hermanos, nuestra única fuente de autoridad y regla de fe. No hay más. No hay ni la costumbre ni filosofías humanas se pueden equiparar con la revelación que nosotros tenemos. Por eso, hermanos, queremos ser como iglesia, una iglesia fuerte, una columna fuerte, que aporte firmeza a esta columna universal que es baluarte de la verdad. ¿Queremos eso, hermanos? Queremos que su vida sea una vida que sume, que adicione. Hermanos, la única forma de hacerlo, la única forma de que nuestra iglesia sea una columna y un baluarte de la verdad es que nuestras vidas, que cada uno de nosotros, que nuestra iglesia esté bajo la autoridad de las Escrituras, que sea bíblica, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Es la única forma que usted puede sumar, porque si no, usted va a restar. Hermanos, la iglesia universal siempre va a triunfar. No veamos la iglesia, no miramos la iglesia bajo nuestro contexto. Porque usted puede ver la iglesia como apagada y usted puede decir, es que la iglesia está apagada. No, nuestra iglesia está apagada. Porque la iglesia universal es triunfante. Porque en una iglesia usted puede estar en un lugar que la iglesia es perseguida y usted puede pensar, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia va a desaparecer. No, su contexto está difícil. Pero en otras partes el evangelio está creciendo. Nuestro hermano Wilmer estaba diciendo el otro día de que ha habido un avivamiento en distintos países. Hay gente que se está convirtiendo porque la iglesia universal es triunfante. La iglesia universal es triunfante porque Cristo la sostiene. Cristo la sostiene y va a llegar a la victoria. La pregunta es para ti: ¿qué sumas estás haciendo a esta columna? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu posición que estás logrando en este baluarte y en esta columna? ¿Estás sumando con tu vida o estás restando? Hermanos, vivamos una vida santa, piadosa, bajo los designios de Cristo, alejados del pecado, alejados de la inmundicia de esta vida, para vivir como Cristo nos ha enseñado, hijos suyos, para que nosotros podamos ser fuertes y sumar a esta columna y a este baluarte para proteger la verdad, hermanos. Tu vida que sume, hermanos. Que nuestra vida sume, hermanos. Que nuestra iglesia sume, hermanos, en este camino, en esta guerra espiritual que estamos viviendo día tras día hasta que Cristo venga. Amén. Oremos. Padre eterno, gracias te doy, Señor mi Dios, por tu palabra, Dios mío. Gracias te doy, Señor mi Dios, porque tú, Dios mío, nos das las herramientas, Dios Santo Eterno, para seguir adelante, Padre. Porque tú no nos abandonaste, Dios mío, cuando Cristo fue a la gloria, no nos abandonó, dejó a su Espíritu, Dios Santo Eterno, a morar en nosotros y dejó su palabra, Dios mío, para guiarnos, Señor mi Dios.
Padre, ayúdanos, Dios mío, a ser fiel a tu palabra, Dios mío, a ser fiel a tus principios, Dios Santo, de vivir bajo la guía de tu Espíritu, Dios mío, Padre, para poder, Dios mío, ser instrumentos útiles para tu obra y cumplir el propósito al cual nos has llamado, Padre eterno. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.